ayer fue noticia un desalojo, pero terminó volviéndose más importante la historia en torno a los enfrentamientos, choques entre manifestantes desalojados y la policía antes que el hecho mismo del desalojo. Sí, pues realmente la jornada se volvió pues tensa y violenta. Es que usted vio que hasta un gatico, Ay, no, eso pues sí, no, pues no la vio por los gases esa idea, esa heridos, imagen no. me partió el alma. Porque además, Sí, pues, claro. no sé si usted ve el gatico, pero además Se es muy, parece sí, a tiene, su gata, Juan Pablo. exactamente, tiene las mismas pintas. Sí. Sí, no, y pues realmente una discusión, sea de cualquier tema, pues no debe terminar en violencia y en lo que vimos. Pero aquí Mauricio nos va a contar la historia completa, pero además qué es lo que está en juego realmente en el humedal de Tibabuyes en la localidad de Suba. Claro, porque tengo entendido, Mauricio, que aquí nosotros tenemos que mirar dos elementos. Uno, la protección del ecosistema, en este caso los humedales, que además pues son ecosistema propio de esta zona del centro del país, pero en paralelo hay que ver también una construcción y unos desarrollos que se están haciendo en ese sector. Y eso es lo que lleva al desalojo y eso es lo que termina calentando los ánimos. Sí, señor, pues vamos con ese contexto, Juan Pablo. Mire, Bogotá tiene 15 humedales, de ellos el humedal Tibabuyes, ubicado aquí en el noroccidente de Bogotá, es uno de los más grandes, o quizás el más grande. En la administración del exalcalde Enrique Peñalosa se intervino a través de la empresa de acueducto de alcantarilla de Bogotá con una ambiciosa obra que buscaba la construcción de ciclorrutas, vías peatonales, campos deportivos y que para su desarrollo requería inyección de varias toneladas de concreto. Estudios previos advertían que no se podía realizar esta obra porque se afectaba todo el humedal, las especies, la vegetación, incluso señalaban que existía un alto riesgo de inundaciones, pues este territorio no es apto para la intervención, según informes y estudios previos que se hicieron. Pese a todo este impacto ambiental del que se advertía, el proyecto se inició y hoy tiene un avance del 78%. Durante la campaña de la alcaldía Claudia López se comprometió a preservar los humedales, recordemos el Tibabuyes específicamente, ella enalteció la labor de los ambientalistas y firmó un pacto con la comunidad. Recordemos que dijo la alcaldesa en ese momento. Ver cómo están destruyendo un ecosistema que es el más grande de Bogotá hoy después de los cerros orientales. El humedal más grande de Bogotá, que es este humedal, el de Tibabuyes. Pero la comunidad no se rinde y sigue con alegría y nos convocó y nos invitó y nos enseñó. Y firmamos con ellos un pacto no solo por el humedal de Tibabuyes, sino por todos los humedales de Bogotá. Y por eso nos oponemos al POT de Peñalosa, porque quiere volver política pública la destrucción de los humedales. Al contrario, vamos a hacer una política para la vida ecológica, para la vida con la naturaleza, para convivir y respetar con todas las formas de vida y de naturaleza. ¿Qué pasó después? En esta zona de la ciudad de un No, grupo no, de no, 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 ciudadanos un se segundo tomó el aquí, humedal e Mauricio. instaló allí un campamento Mauricio, como... perdóneme un segundo. Esto fue Claudia López en modo candidata hace ya 2 años, ¿correcto? Cuando ella hablaba y pregonaba la defensa de los humedales y particularmente el humedal que nos está ocupando hoy en este reportaje. Aquí está Claudia López hablando de la defensa y la protección del humedal Tibabuyes cuando era candidata. ¿Cuál es la realidad hoy, Mauricio? Pues Juan Pablo, después de este anuncio, un grupo de ciudadanos se tomó el humedal, allí instalaron un campamento durante varios meses, allí estuvieron pues en grupo, según las autoridades allí se estaba fomentando un foco de inseguridad, otros estaban diciendo que es pro defensa del ecosistema y en las últimas horas, como ya nos dimos cuenta, pues se procedió con el desalojo con orden judicial y las personas ya obviamente salieron de este lugar y todo terminó en disturbios, lamentablemente un bus incinerado, también algunas especies afectadas por el ruido de las bombas aturdidoras, de los disparos del SMAT, un gato resultó también asfixiado por los gases, muchas aves afectadas, bueno, en fin, ayer fue una jornada muy compleja que se extendió hasta altas horas de la noche, por eso vamos a hablar con nuestros invitados, Juan Pablo, tenemos en contacto a esta hora a Sofía Castillo, ella es abogada de la Fundación Colectivo Somos Uno y de la Veeduría Ciudadana Corredores Ambientales.
Sofía, ya ayer se procedió con el desalojo, ustedes estaban allí pues de manera pacífica, aparentemente lo que están diciendo es que allí estaban generando algunas situaciones de inseguridad en el sector. ¿Y cuál es la realidad de este hecho? Ustedes salen de allí, ¿cuáles fueron las razones que les explicaron para desalojarlos? Hola, muy buenos días. Pues primero agradezco el espacio por tener la oportunidad de desmentir, bueno, lo que está circulando en los medios de comunicación respecto a lo que pasó ayer en el humedal Tibauyes. El tema aquí principal, pues digamos, es esta estigmatización que está pasando respecto a los defensores de la vida, a los defensores de la estructura ecológica principal de Bogotá. Ayer por el desalojo que decidió ordenar la inspectora 18 de policía, cuando en las horas de la mañana no dejaron entrar a las personas que quisieron asistir y defender las razones por las cuales estaban ejerciendo el derecho a la protesta pacífica en el humedal. Entonces, pues esa mañana, la mañana de ayer, no los dejaron entrar. Entonces, pues al no entrar decidieron desalojar sin escuchar los argumentos de las personas que están ahí, y que quiero que quede muy claro, las personas que están acampando y que acamparon durante todos estos meses no lo hicieron en estas condiciones, que no son las condiciones más excelentes, pues para habitar y para vivir, sino lo hicieron en razón a una protesta pacífica, porque desde el año 2016 se ha venido diciendo que estas obras son ilegales, que son antiecológicas. Hay incluso conceptos técnicos de la Secretaría de Ambiente en donde dice que se están afectando a todos los componentes, el componente agua, aire, suelo, paisaje. Hay conceptos de la Secretaría de Ambiente que dicen que se otorgaron los permisos de ocupación del cauce sin el lleno de los requisitos legales. Como bien lo mencionabas, hay estudios previos que le decían que no se podía hacer este tipo de obras de recreación activa y de movilidad sobre los humedales, que no solo está pasando sobre el Tibauyes, sino también sobre el humedal Córdoba y el humedal Jaboque, y porque pues esto le cambia completamente la destinación, porque los humedales no están para que sean nuestro parque de diversiones, no están para que transporten motos o bicicletas, están para hacer primero, pues los sumideros de carbono más importantes de la ciudad en crisis climática que es tan necesario. En Bogotá nos estamos ahogando por la pésima calidad del aire y para Sí. hacer sumideros de carbono. Pero venga, Sofía, detengámonos en la parte del desalojo. En ese lugar donde estaba este campamento, ¿se estaban presentando casos de inseguridad que pudieran representar una amenaza para los vecinos? El humedal, como todos los humedales y como toda la ciudad en general, sufre pues de distintas situaciones de inseguridad, pero nunca han sido propiciadas por las personas que estaban ahí. O sea, el tema de la seguridad es un tema que se desborda a los acontecimientos del humedal, que se desborda a la lucha ambiental. Si no lo sabemos, si no lo escuchamos en todas las noticias diarias, Sí. entonces en el humedal, como en toda Bogotá, hay situaciones de inseguridad que no son y no pueden ser causa, pues, de un campamento que está buscando pues, que se respete la estructura ecológica principal de Bien. Bogotá. Ahora, hablando del campamento y del respeto a la estructura ecológica, el hecho de tener un campamento ahí en la zona del humedal, precisamente no va en contravía de la protección del mismo, por la presencia de humanos, por el hecho de que ahí pues se estén manipulando pues alimentos, por el hecho de que ahí se esté habitando finalmente. Mm. Sí, digamos que como bien les estaba comentando, no es como una decisión de, ay, queremos estar en el humedal, quisimos acampar, bueno, las personas que estuvieron ahí, sino fue más una medida desesperada, porque como les dijimos, desde el año 2016, con toda la etapa precontractual, se les había dicho que no se quería, no escucharon la participación. Después, en medio de las obras, lo mismo, y ahorita lo mismo. Entonces, creo que es mayor la repercusión y la afectación ambiental
que genera la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá y los contratistas cuando inyectan cemento, concreto, cuando, bueno, le cambian la destinación porque han sido más de 10.000 toneladas de concreto rellenadas en zonas de ronda, incluso en zonas de cauce. Entonces, creo que no fue una medida opcional, fue una medida desesperada, porque incluso por la vía jurídica también se ha intentado llegar a un acuerdo, pero pues no hay disposición no hay voluntad política sobre todo pues para detener y para defender lo que verdaderamente importa, más allá pues de un contrato que claramente por la vía jurídica se Sí. podría pues arreglar. Sí, pues mire, saludo a esta hora a la concejal de Bogotá por Colombia Humana, Heidi Sánchez. Concejal, gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. Y yo quiero hacerle una pregunta a partir de lo que dice la alcaldesa de Bogotá ayer en un video que publicó en sus redes sociales. Y ella dice, referente a ese video que también nos mostraba aquí Mauricio antes de que ella fuera alcaldesa, pues que ella no estaba de acuerdo con esta obra, pero que ella no puede llegar a ser alcaldadas. Dice ella que esta obra ya estaba contratada por la administración pasada, que si dependiera de ella, pues no haría esta obra porque no considera que esta sea la mejor manera para proteger los humedales, pero además dice que no es correcto usar la violencia para violar un contrato vigente que ella no firmó. ¿Usted qué le contesta? Bueno, muy buenas tardes para todo el equipo de la W, para el colectivo Somos Uno, que ha venido haciendo un trabajo investigativo bastante riguroso con respecto a las intervenciones que se quieren hacer en el humedal Tibabuyes, pues conocido como el humedal Juan Amarillo. Primero quiero rechazar de manera tajante las afirmaciones que viene haciendo la alcaldesa Claudia López en distintos medios de comunicación en contra, pues, de quienes estamos alrededor del pacto histórico, digamos, sin ningún tipo de prueba, culpabilizándonos de los lamentables hechos de violencia que se generaron el día de ayer y en otros escenarios de movilización, como lo manifestaba Sofía, pues esto, o sea, digamos, el modus operandi por parte de esta administración antes de generar un diálogo con la comunidad, pues ha sido en primera instancia el uso de la violencia. La alcaldesa Claudia López no es la primera promesa de campaña que incumple. En este caso, con el humedal Tibabuyes, ella suscribió un pacto ambiental con distintas organizaciones ambientales de la ciudad de Bogotá, un pacto que, Sofía no me deja mentir, este fue enviado con anterioridad, revisado por el equipo de campaña de la alcaldesa en ese momento, para saber a qué se comprometía y qué no se comprometía. Uno de esos elementos era precisamente revertir el compromiso de no endurecer los humedales. Y aquí, en el caso concreto del humedal Tibabuyes, pues que sabemos que viene la administración de Enrique Peñalosa, dado que su convicción principal es que la estructura ecológica principal de la ciudad pues es simplemente un conjunto de potreros presto a ser urbanizado en beneficio de la especulación, se suscribieron distintos contratos por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado alrededor de los cuerpos hídricos de la ciudad, o sea, para construir o sea, unos supuestos corredores ambientales, llamados así de manera eufemística, pero que no son nada más ni nada menos que un endurecimiento claro de los humedales, no son otra cosa que acciones para dañar las rondas hídricas, las zampas de los ríos y humedales, de manera que se le gane terreno al humedal y a la postre se pueda especular con el precio del suelo vendiendo vivienda con activos paisajísticos, como pasa en el caso del humedal Córdoba. ¿Cuáles son esos contratos que se suscriben? Se suscriben 3 contratos, uno con el consorcio allá del Juan Amarillo, por un valor de 15.396.662.481 pesos, para intervenir el borde norte 1, borde norte 2, con el consorcio Capital, por un valor de 20.916.176.256 pesos. Para la conexión entre Suba y Engativá, el consorcio Obras Juan Amarillo con 13.402.801.838 pesos. Sí. La comunidad decide instalar este campamento como un ejercicio de movilización para impedir que las obras siguieran avanzando en el humedal Tibabuyes, es decir, pues como un ejercicio de movilización, de protesta,
donde la empresa de acueducto y alcantarillado pues debía de alguna Sí. manera dar respuesta y pues de acuerdo al compromiso que hizo la alcaldesa mayor Claudia López en campaña, pues que esto se cumpliera con la no intervención en Bien. este humedal. Concejal, permítame porque es que quiero hablar con la gerente del acueducto, Cristina Arango, que también está conectada con nosotros. Señora gerente, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Pablo, y a todos los que nos acompañan, concejal, entre otros. Bueno, doctora Cristina, ¿hubo o no hubo aquí un incumplimiento o un compromiso asumido en tiempos de campaña por la alcaldesa mayor de Bogotá con la comunidad vecina y también con los defensores de los humedales, en este caso el humedal de Tibauchis? Pues Juan Pablo, aquí es importante entender que estas obras vienen desde 2018, son contratos firmados desde 2018 y aquí hay muy pocas acciones posibles jurídicas por los derechos ya adquiridos. Son obras por alrededor en Juan Amarillo por 68.000 millones de pesos que tenemos que terminar. Nos gusten o no las obras, son contratos firmados con derechos adquiridos y con un avance importante que era muy difícil, digamos, modificarlos cuando ya los derechos estaban adquiridos y el avance era importante. Entonces, esa es la situación básicamente de esos contratos. Gerente, La alcaldesa no en ha ese orden incumplido de el ideas, pacto en el sentido de que las nuevas obras se hacen con todos los lineamientos ambientales de esta nueva administración eh, y, y hacia allá estamos trabajando. teniendo en cuenta esa respuesta, gerente, ¿cuándo se van a reiniciar las obras que están en un avance del 78%? Pues en estos momentos, tanto el contratista como la interventoría se encuentran en la zona realizando una evaluación de los daños para entender, digamos, cuál es el paso a seguir, pero pues la idea es continuar con las obras lo más rápido posible. Ahora hablemos del desalojo, porque para adelantar el desalojo, uno de los argumentos que se dio es que había una situación de inseguridad que se estaba presentando por el campamento. ¿Qué fue lo que ustedes evidenciaron? Porque hace un instante Sofía Castillo, de la Fundación Colectivo Somos Uno, nos dice que inseguridad como la hay en toda la capital y no se puede señalar a los que estaban en el campamento como responsables de estos hechos. Bueno, es importante mencionar que la ocupación se da más o menos el 20 de noviembre del año pasado y desde esos más o menos casi 9 meses se han realizado múltiples reuniones con los actores buscando consensos y tratando de llegar a soluciones. Y desafortunadamente esas reuniones no surtieron fruto. Es también importante mencionar que a lo largo de estos 9 meses se han presentado diversas situaciones de inseguridad y situaciones que atentan contra el propio humedal. ¿En qué sentido? Primero, las fogatas que se realizan en el humedal, las talas que se realizaron también de los diferentes árboles en la zona, y adicionalmente situaciones de inseguridad, por ejemplo, se amordazó y se retuvo a uno de los vigilantes, también una situación de violencia de género en el propio humedal, y en general la comunidad se ha venido quejando por las situaciones de inseguridad de la zona creada por la ocupación irregular de la zona. Sí. Concejal Heidi Sánchez de Colombia Humana, yo quiero que usted, por favor, muy puntualmente, referente a la administración de Claudia López, porque usted reconoce que hay unos contratos que ya vienen de la administración de Enrique Peñalosa, pero usted dice que hay unos incumplimientos de acuerdos de la alcaldesa Claudia López. ¿Cuáles son esos incumplimientos para que usted le diga a la gerente del acueducto y que ella nos aclare de la actual administración, de lo que estaba en las manos de la actual administración? Bueno, primero pues decirle a la gerente que es absolutamente falso que Claudia López no puede hacer nada. La Secretaría de Ambiente, siendo la autoridad ambiental de la ciudad de Bogotá, bajo su mando, puede no solo suspender, sino que también revertir
esas obras por daño ambiental. Eso claramente lo dice la ley 1333. Nosotras hicimos un debate de control político, por cierto, eligió la ciudadanía mediante voto popular de varias proposiciones que presentamos todas las bancadas del Consejo, y lo que se discutió fue la proposición de humedales de la bancada de la Colombia Humana Unión Patriótica. Este tema, y la alcaldesa, como lo mostraban al principio de esta entrevista, el video donde ella se compromete a revertir esas obras de endurecimiento de los humedales. O sea, es claro que hay un incumplimiento al pacto ambiental suscrito por la alcaldesa mayor y las organizaciones ambientales de la ciudad de Bogotá. Ya lo decía Sofía, o sea, el papel que cumplen los humedales, las chucuas en materia ambiental en la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta que es una ciudad supremamente densificada, que tiene distintos agentes contaminantes en absorber el dióxido de carbono, los agentes contaminantes en prevenir inundaciones, entre otras funciones ambientales que cumplen los humedales, se van a ver bastante deteriorados con estas intervenciones que se van a hacer en el humedal Tibabuyes alrededor de la conexión de Suba y Engativá, o sea, pasar una rampa por todo el humedal, hablar incluso de rampas de skate, canchas, entre otras cosas que se quieren hacer en el humedal. O sea, es un claro incumplimiento. Justamente, La alcaldesa se justifica en el gobierno anterior, pero claramente su filosofía como alcaldesa está en darle continuidad a las obras del anterior alcalde. Justamente quiero preguntarle sobre eso a la gerente de la empresa de acueducto de alcantarilla de Bogotá, Cristina Arango. Ahí en esa zona del humedal, en un sector, hay más de 100 árboles que están en la zona de intervención para terminar un puente que viene a conectar la localidad de Engativá con la localidad de Suba. ¿Se van a talar esos 100 árboles para proceder y terminar con esa construcción? Venga, lo primero es nuevamente insistir en que estas obras vienen del 2018 y es necesario terminarlas para que no incurramos en ningún tipo de detrimento ni se bote de alguna manera la plata de los bogotanos. Ahora bien, ¿qué se ha hecho? Y en el mismo sentido que ha planteado la concejal Heidi. Básicamente hemos tratado de mejorar todos los contratos que venían en términos de minimizar el endurecimiento y mejorar la arbolización de la zona. Entonces, en endurecimiento, básicamente, ¿cómo hemos mejorado? El plan de manejo ambiental del humedal establece que no puede haber un endurecimiento superior a 6.3%. Con las obras iniciales y las que ya estaban construidas en el humedal, ese indicador era del 1.8%, y con las mejoras que hemos realizado, básicamente pasamos a un indicador de 1.7%. Lo que no se pueden, o sea, todo lo que hemos podido hacer para minimizar el endurecimiento, lo hemos hecho. Y en cuanto al arbolado, esos 100 árboles que usted menciona, que si mal entiendo son los que pues, digamos, terminando para entrar por subsidio, esos no se van a talar. Hay unos que necesariamente se tienen que retirar y poner en otro lugar, pero la idea no es talarlos, a pesar de tener el permiso que se tiene al respecto. Y nuevamente estas obras tienen los permisos ambientales para poder ser ejecutadas. Es Cristina Arango, la gerente de la empresa Acueducto de Bogotá. A ella muchísimas gracias por acompañarnos, así como a la concejal de Bogotá de la Colombia Humana, Heidi Sánchez, y a Sofía Castillo, abogada de la Fundación Colectivo Somos Uno, porque hoy queríamos entender qué fue lo que inició todo el despelote de ayer, y todo nace aquí, en este humedal, una promesa que para algunos no se cumple, pero nos explica la gerente del acueducto que en el momento en donde suspendiera este contrato podría haber detrimento patrimonial, y ahí entonces queda en la balanza. ¿Qué se hace? ¿Perder la plata? Apostar entonces un detrimento que recaería sobre los funcionarios, seguir la construcción, en fin. Eso es lo que está en juego en el humedal Tibabuyes. Regresamos, sigue la W.